Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando en Argentina, en la patria grande, y también para mis nietos, mi nuera y mi hijo, si me están escuchando o viendo desde México. Seguimos con la alegría de siempre transmitiendo el pensamiento político del general Perón, siguiendo el camino que inició la Escuela Superior Peronista en 1951, porque estamos convencidos de la necesidad de transmitir nuestro proyecto político a, a la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos posibles. En primer lugar, quería decirles que vamos a seguir en este horario de 23 a 24, porque hoy es 21 de enero de 2019 y son las 23:01 de la noche. Y vamos a seguir en este horario de 23 a 24, porque yo había puesto una encuesta que la verdad no tuvo demasiado eco, pero los compañeros que contestaron a la encuesta, la mayoría quería seguir en este turno, así que vamos a seguir en el turno de 23 a 24, los lunes, miércoles y viernes. Hoy vamos a empezar el capítulo 4 de conducción política, que es el método en la conducción. Y como ustedes verán, ahí hay debajo de la cuarta bolilla, el método en la conducción, hay un link que lo lleva a un trabajo que hice yo sobre el método y que quienes tengan especial interés en profundizar este tema, ahí lo pueden hacer. Hoy vamos a desarrollar exclusivamente el primer tema que figura acá, o sea, método en la conducción, el método racional y el método intuitivo. Vamos a hacer una introducción porque entendemos que este es uno de los temas más prácticos que tiene conducción política. Mejor dicho, toda conducción, todo el libro de conducción política y todas las propuestas de Perón en conducción política sirven a todos y a todas en cualquier orden de la vida, porque se refiere específicamente a cómo deberíamos organizarnos, ser y hacer en nuestra relación con los demás seres humanos, de manera que nos puedan acompañar libre y voluntariamente en un proyecto político, económico, social, etcétera, cultural, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver el tema del método. En el capítulo 2, Perón nos proponía reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto. En el capítulo anterior, o sea, en el tercero, vimos las características de la doctrina, las características, o sea, la doctrina como una serie de principios que se desarrollan a través de las teorías y que se realizan a través de las formas de ejecución. Hoy vamos a ver el método, o sea, cómo, ya vamos a ver que método es camino, y vamos a analizar hoy el método racional y el método intuitivo. En el próximo encuentro vamos a ver toda la segunda parte, que es la situación, la información, los estudios bases, la observación objetiva y la observación subjetiva. La apreciación de la situación, o sea, la premisa, el análisis y la síntesis. La resolución y el plan de acción,
las disposiciones, la ejecución y el control. Y en un tercer encuentro sobre el método vamos a ver el tema 4.6, que es un ejemplo de trabajo con método, la acción política para las elecciones próximas de 1952, explicadas por el mismo Perón, dándonos un ejemplo de trabajo con método. Y por último, también vamos a ver en el tercer encuentro sobre el método las condiciones fundamentales del método de la conducción. Como siempre, seguimos insistiendo en la necesidad de tener una escuela de capacitación política para el conjunto del movimiento, con las características que nos pidió el general Juan Domingo Perón en la clase inaugural, porque seguimos absolutamente convencidos que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial que está haciendo desastres en nuestro país, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Porque, que yo sepa, la única propuesta política a nivel mundial que propone como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es la doctrina peronista o justicialismo, que la realiza a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y cumpliendo nuevamente con la promesa de darles algunas ideas que puedan ayudar a la comprensión de esta definición, traigo de nuevo un texto de Cristina que me gustó y me parece que brinda otro cariz, otro tema importante relativo a la doctrina. Y dice ella: venimos a expresar esta forma de entender la doctrina, se entiende, esta forma de hacer, que es en definitiva el compromiso de trabajar, trabajar y trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para algunos compañeros que tienen duda de la ideología peronista de la compañera Cristina. Pero sobre todo teniendo en cuenta estos momentos difíciles que estamos viviendo, creo que todos deberíamos trabajar, trabajar y trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y uno humildemente está haciendo lo que le parece que debe hacer para contribuir a que el movimiento nacional justicialista logre lo antes posible nuevamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y vamos a ver ahora el texto del capítulo 4, según lo expresó el mismo Perón en el capítulo 1. Dice: la cuarta bolilla es el método en la conducción. Y lo leo porque es aclaratorio del significado de lo que vamos a ver. La situación es la realidad en la que nos encontramos. La información sobre la situación, desde ya sobre la realidad, los estudios bases, vamos a ver de qué se trata, la observación objetiva y la observación subjetiva. El segundo paso importante en el método de Perón es la apreciación de la situación. O sea, la premisa, el punto de donde partimos, el análisis de esa premisa y la síntesis. Por último, la resolución, que llegamos después de hacer el análisis y la síntesis, el plan de acción para realizar esa resolución, las disposiciones correspondientes para la ejecución y el control. Dice: así está toda la teoría sobre el método de la conducción. La conducción tiene un método, así como los cirujanos tienen sus métodos, los clínicos
los ingenieros los suyos, la conducción tiene un método al cual hay que ajustarse. No es nuevo, según él. Descartes, hace más de 400 años, hizo la enunciación definitiva y permanente del método. Es el autor del método. Y acá un tema importante, ¿eh? La conducción sin método no va adelante, según el general Juan Domingo Perón. El método de la conducción, como es un método de acción, y él va a hablar exclusivamente del método de acción, después vamos a hacer una referencia al método de concepción. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, o sea, en la observación de la realidad, en su análisis, o sea, en la apreciación de esa realidad, en su consecuencia, o sea, la resolución, o sea, cómo se va a resolver ese asunto, o sea, el plan, y después la ejecución de ese plan, y ver y comprobar cómo se realizó, o sea, la evaluación, el control. Todo eso es el método de la conducción, según Perón. Pero antes de empezar con lo que él nos propone en conducción política, y para entender mejor este tema que me parece muy importante y les puede servir a todos en cualquier orden de la vida, me parece valioso añadir en este espacio la hermosa síntesis del método en la conducción que extraigo de Apuntes de Organización Peronista, que es unos apuntes del año 1954 sobre organización peronista. Sobre todo para tener en cuenta que antes de analizar cualquier método, el de concepción, de acción o intuitivo, vamos a ver que existen estos tres métodos, de concepción, de acción o intuitivo, debemos tener en cuenta el ámbito de nuestra organización, o sea, de dónde partimos, dónde estamos, qué organización tenemos, el objetivo doctrinario a realizar, para luego analizar el método que debemos aplicar, teniendo en cuenta que siempre se trata de un todo. Esto lo separamos para mejor entenderlo nada más, pero es una unidad. Y este es el texto que extraigo de Apuntes de Organización Peronista. El método de la conducción. Método significa etimológicamente camino, a través del cual se va hacia un objetivo. En todo camino distinguimos en primer lugar el punto de partida, de dónde salimos. Si decimos nosotros, por ejemplo, pusimos varias veces el ejemplo que toda organización debe tener una finalidad suprema, que es la que define a la organización, y la organización peronista tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Nosotros la ejemplificamos como si nuestra finalidad suprema fuera ir a La Plata, que es muy distinto a ir a Tigre, por ejemplo. Supongamos que queremos ir todos a La Plata. El punto de partida es importante porque no es lo mismo salir de San Telmo, capital federal, que es donde estoy yo, que salir de Tigre o de Villa Elisa, Entre Ríos, mi pueblo natal, o de Moreno, provincia de Buenos Aires. El primer término, en todo camino distinguimos en primer lugar el punto de partida. No es lo mismo salir de acá que de Villa Elisa. En segundo lugar, el objetivo hacia el cual el camino se dirige. O sea, el objetivo es llegar a La Plata. Y en tercer lugar, las características y condiciones de ese camino. Para ir a La Plata no es lo mismo ir en tren, ir en colectivo, ir a pie, ir en avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de entender mejor o explicitar mejor estos tres pasos.
Dice, nuestro punto de partida en la conducción es un organismo, o sea, una organización donde estamos nosotros, cuál es la organización donde nos desarrollamos. Sea una comunidad organizada, en el caso del pueblo, o sea, cuando hablamos del conjunto de la nación argentina, Perón habla de comunidad organizada, sea un organismo, sea una organización, recuerden que siempre Perón que habla de organismo es organización, sea una organización de cualquier tipo, político, económico o social, cuando se trata de la conducción parcial de un sector de la sociedad. En ese sentido, consideramos como organismo a todo aquello que está organizado, o sea, ¿de dónde partimos? De nuestra organización política, social, económica, familiar, etc. Es decir, a todo aquello que es posible de ser conducido. Segundo, determinado el punto de partida, o sea, de dónde vamos a salir, en qué organización estamos, en qué situación de tiempo y espacio, por ejemplo, es preciso saber cuál es el objetivo a cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. O sea, el objetivo es llegar a La Plata. Y el objetivo en política, el objetivo está dado por la doctrina. El objetivo nuestro es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que nosotros, en este caso, para entender un poco mejor, yo lo asimilo a la ciudad de La Plata. El objetivo está dado por la doctrina, que ofrece al que conduce unidad de concepción, de la cual surge una unidad de dirección, vamos todos hacia La Plata, unidad de dirección, vamos todos hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y posteriormente una unidad de ejecución. O sea, de realizar todas las cosas suficientes y necesarias para lograr entre todos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, o para llegar a La Plata como quiera. Tercero, establecido este punto de partida y la dirección sobre la cual tendremos que aplicar el método, estudiaremos las características del método o camino de la conducción. Como les decía antes, si estamos en San Telmo, en Capital Federal, una cosa es ir por la avenida Mitre, Avellaneda, avenida Mitre, otra cosa es ir por la autopista, otra cosa es ir en un colectivo de línea, qué sé yo, el 129 me parece que va a La Plata, otra cosa es ir en avión, etcétera, etcétera, etcétera. Estas características tienen como base las condiciones naturales del espíritu humano que se manifiestan de una doble manera. Esto es muy importante para el tema del método. En primer lugar, a través de su razón. Estas características tienen como base las condiciones naturales del espíritu humano que se manifiestan de una doble manera. En primer lugar, a través de su razón. Razonamos, o sea, analizamos la realidad, vemos la realidad, la analizamos, llegamos a una síntesis. En segundo lugar, a través de la intuición, que Perón le da importancia. En el primer caso, el hombre y la mujer actúan de acuerdo con las leyes de su razón. En el segundo, o sea, en la intuición, de acuerdo con sus impulsos emotivos. Y ya vamos a ver más adelante la definición de intuición, que es un poco más amplia que eso. Según se enfrente la acción de una u otra manera, tendremos el método racional, si seguimos nuestra razón, o el método intuitivo. En la conducción, y esto lo dice Perón, es menester desarrollar al máximo el raciocinio, pero sin matar la intuición, porque a menudo el hombre o la mujer no tienen tiempo de recurrir al raciocinio y en ese caso lo salva la intuición. Lo salva la intuición. Si tienen tiempo, es mejor que analicen su propia intuición por un método racional. En esto consiste todo el método a poner en juego en la conducción. Y otro texto de Perón sobre el tema.
Yo creo que el método ideal es aquel que sin matar el sentido intuitivo de los conductores consigue someterlos a la comprobación racional del método. Y ahí le dejo un link que me parece que es el relativo a apuntes de organización peronista. Y acá, sin entrar todavía a lo que Perón nos plantea en Conducción Política sobre el método, me parece oportuno mencionarles, por lo menos, que Perón en Conducción Política habla exclusivamente del método para conseguir unidad en la acción. Y la doctrina, nos dice el mismo general Perón, nos da unidad de concepción. Y la unidad de concepción permite que haya unidad en la acción. Y traté de analizar el método correspondiente para lograr unidad de concepción. Y en los primeros peronistas tenían un libro completo que se llamaba Técnica del Adoctrinamiento, o sea, porque en última instancia el método para lograr unidad de concepción es el método para transmitir nuestra doctrina. Primero para adquirirla nosotros y después para transmitirla. Perón, como siempre, nos da el camino para hacer esto. O sea, y lo que voy a tratar de hacer acá es tirarle dos ideas nada más sobre este tema, que es importante que ustedes lo analicen, porque no existe solo el método para la unidad en la acción, sino también existe el método para lograr unidad de concepción. Primero, o sea, lograr unidad de concepción significa que tenemos unidad en la doctrina, y para tener unidad en la doctrina la tenemos que primero aprender nosotros y después transmitirla. Y de eso se trata. Primero, la adquisición personal de la doctrina. Y en esto Perón, como siempre, nos marca el camino. Y dice él, en otro espacio, no en el capítulo 4, ¿qué tenemos que hacer en forma individual para adquirir la doctrina que nos conduce a la unidad de concepción? Ven que la doctrina nos conduce a la unidad de concepción. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en forma individual? La comprensión de la doctrina lleva a la unidad de concepción y de acción. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea, no han comenzado a realizar la primera tarea, que es conocerla, para luego entrar en la segunda, que es el análisis propio para comprenderla. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, comenzar a sentirla y hacerla casi propia, hacerla carne. O sea, conocer. Deberíamos nosotros, como peronistas, conocer primero la doctrina, comprenderla, discutirla con los compañeros, comprenderla, y mediante ese conocimiento y esa comprensión, comenzar a sentirla y hacerla carne, hacerla propia. Ese es el proceso que hay que desarrollar, dice el general. Que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. Que todos la conozcan, la comprendan y la sientan. La unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad de acción. O sea que la unidad de concepción nos lleva a la unidad de acción. Y para tener unidad de concepción tenemos que conocer, comprender y sentir y hacer carne a la doctrina peronista según el general Perón.
O sea que tenemos una tarea bastante importante los que por lo menos nos decimos o nos consideramos peronistas. Y a los que no son y no se consideran, yo los invito a realizar la misma tarea en cualquier ámbito en el que se encuentren. Y si incluso tienen otra opinión política, pero hagan lo mismo, estudienla, conózcanla, discútanla con sus amigos o compañeros y transmítanla. O sea que la tarea que tenemos que hacer nosotros es conocer la doctrina, leerla y estudiarla. Leerla y estudiarla, que es lo que permanentemente estoy proponiendo y tratando de dar el ejemplo en el sentido de transmitirla lo mejor que me sale, lo mejor que puedo. Segundo, realizar el análisis propio para comprenderla. Y se comprende algo cuando uno tiene una idea clara sobre el tema, se ha sacado las dudas, lo ha discutido con los compañeros, los amigos, y por lo tanto lo sabe transmitir a otros adecuadamente. Lo puede poner en palabras. Siempre me dijeron a mí que uno sabe algo cuando lo sabe transmitir a otros. Y me parece que es una gran verdad eso. En otro orden de cosas, hay que sentirla y hacerla casi propia, dice el general. Se consigue cuando se dan el conocimiento y la comprensión de un tema. Se asimila, se hace carne, empieza a ser parte de uno. Empieza a ser una convicción. O sea, convicción que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Esas que no hay que dejar en la puerta de ninguna casa, unidad básica, casa de gobierno, etcétera, 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 como decía el querido Néstor. Por otro lado, nos decía el otro día el general que conocer la doctrina no sirve para nada si no la practicamos con el ejemplo, o sea, de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Y por último, difundirla e inculcarla mucho. Uno hace esto solamente cuando lo siente de verdad, lo ha hecho propio cuando es una convicción profunda, como por lo menos creo tenerla. Si no, hace como que se dice peronista, o como dice Perón, muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera. Lindo trabajo tenemos, ¿no? La verdad que sí. Pero acá, cuando Perón dice que de la misma manera de apreciar las cosas resulta una misma manera de proceder, algunos hablan de como si fuera una uniformidad. No se refiere acá Perón a la uniformidad, sino simplemente a lo que él entiende por doctrina, que es una dirección espiritual que da amplia libertad en la realización o en la acción. Por ejemplo, si nosotros tenemos como finalidad suprema lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, eso nos da una dirección espiritual que nos orienta, nos guía en una amplia manera de realizarlo, porque Perón la realizó de una manera, Néstor y Cristina la realizaron de otra, y seguramente cuando ganemos este año las elecciones la vamos a tener que realizar de otra manera, porque este país ya está totalmente desquiciado y vamos a tener que empezar de nuevo. Entonces, en técnica del adoctrinamiento, como le decía en el libro de la Escuela Superior Peronista del primer peronismo, saqué este texto que nos va a ayudar a la comprensión de qué es lo que deberíamos hacer, no para aprender nosotros la doctrina, sino para transmitirla a otros. ¿Cuál sería el método para transmitir la doctrina peronista? Dice, nuestra disciplina es de fondo, dice Perón, de persuasión. Persuasión. No es secreto para nadie el método peronista para inculcar la doctrina. Hablamos en la clase inaugural de inculcar la doctrina.
de, decíamos, insistir, explicar, razonar. El general Perón ha elegido entre todos como método la persuasión para transmitir a otros la doctrina. Los individualistas, o sea, los liberales y neoliberales, fracasaron naturalmente porque su método era el engaño. Y si hay alguna comprobación de esto Perón lo dijo, los compañeros lo dijeron en el año 54, 55. Y en 2015 se vuelve a comprobar que los liberales o neoliberales fracasaron naturalmente porque su método era el engaño, mentir y mentir. El fracaso del colectivismo estuvo también en su método de coerción y prescripción, o sea, de imposición, ¿no? Con Perón surge vivificado y en su máxima expresión el viejo método humano de la persuasión. Y lo pongo acá antes de hablar del método según conducción política porque me parece de especial importancia en la necesidad que tenemos nosotros de transmitir nuestra doctrina, nuestro proyecto político a todas y todos los argentinos, sobre todo en este año electoral. Y algunos compañeros siguen enojados con los que no nos votaron. Y yo creo que tendríamos que bajar los decibeles y empezar, como nos dice Perón, con el viejo método de la persuasión. El arma que nosotros empleamos en el gobierno no es coerción, el engaño ni la obligación. Es lisa y llanamente la persuasión del pueblo argentino, dijo Perón el 14 de enero de 1953. Y ahora vamos a ver en qué consiste el método humano de Perón, o sea, el de la persuasión. Para inculcar las doctrinas, el método técnico no da resultado, está hablando Perón, porque la técnica deshumaniza y cuando uno tiene que meter algo en el alma de los individuos, de los hombres y de las mujeres, no existe más que el viejo método humanista del contacto y de la transmisión en forma personal. En forma personal. No existe más que el viejo método humanista del contacto y de la transmisión personal. Hay que tener muy en cuenta este adjetivo humano que el general Perón emplea aquí en oposición a técnico. Lo técnico deshumaniza porque es un conjunto de normas frías y sin vida. Lo humano, en cambio, implica contacto y transmisión personal y, por lo tanto, tiene todo el calor que le proporciona la vida y el corazón de los hombres y las mujeres. Y esto es precisamente lo esencial del método humano. En la conducción, en la acción política, lo mismo que en la vida, los hombres y las mujeres tratan y actúan con hombres y mujeres. Para tener éxito en la empresa de transmitirle la doctrina, es decir, para hacerle vivir la doctrina hay que tratarlos como seres humanos, no como algunos ponen por ahí en el Facebook, oligos o no sé qué, a los que votaron a otros, ¿no? Para hacerle vivir la doctrina hay que tratarlos como seres humanos, teniendo en cuenta su naturaleza, su vocación, sus tendencias y sus derechos humanos, en una palabra, su dignidad. Y si votaron a otros es porque nosotros no supimos, no fuimos capaces nosotros de transmitirles mejor que los otros nuestra doctrina, nuestro proyecto político, y tenemos que tener la humildad suficiente para reconocerlo, porque si yo soy católico y la gente se hace musulmana, no es culpa de los musulmanes, sino culpa de los católicos y virtud de los musulmanes. En lo político, en lo social y en lo económico pasa exactamente lo mismo. Y vamos a ver en qué consiste la persuasión según este texto de
técnica del adoctrinamiento. Es interesante analizar el sentido del método humano de Perón, la persuasión. Los hombres y las mujeres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión, dice el general Perón. Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Yo me pregunto si nosotros hemos explicado al conjunto del pueblo argentino nuestro proyecto político para que lo considere cada uno de los argentinos bueno, lo comparta y lo quiera realizar. Estudiando esta frase, consideramos lícito determinar en la persuasión 3 aspectos distintos que son sus factores integrantes. La persuasión supone convencimiento, es de libre aceptación y se acompaña de sentimientos. Vamos a ver estos 3 elementos. O sea, la persuasión supone convencimiento, porque algunos dicen que el peronismo impone todo, etcétera, etcétera. Son todos, imponen desde arriba las cosas. Mira lo que dice que cuando decimos que la base de la persuasión está en el convencimiento, no queremos en ninguna forma identificarla con un mero acto de inteligencia. En otras palabras, no es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión suponga la enseñanza y la explicación de una verdad. Al inaugurar la Escuela Superior Peronista, decía el general Perón, si esta escuela se conforma con dictar clases de nuestra doctrina, con enseñarla en su concepción, no cumpliría con su misión. Indudablemente eso sería cumplir, quizá, pero cumplir a medias, lo vimos eso. La función de esta escuela no es solamente de erudición, no es solamente formar eruditos de nuestra doctrina, sino formar apóstoles de nuestra doctrina. O sea, transmisores convencidos, racionales y convencidos de que nuestra doctrina es lo mejor. Con la enseñanza se forman eruditos, con la persuasión se forman militantes. La enseñanza es una parte, la persuasión es el todo. La enseñanza convence a la inteligencia, la persuasión conmueve a todo el hombre y a toda mujer. Por otro lado, la persuasión es de libre aceptación, y esto es lo grande y lo valioso que nos propone Perón. El segundo factor integrante de la persuasión consiste en un acto de voluntad, mediante el cual se aceptan libremente las verdades propuestas al intelecto. O sea que el que nos siga y trabaje con nosotros lo haga libre y voluntariamente. Ya estamos presenciando el fenómeno que nunca hemos presenciado en este país. El pueblo que mediante una sola palabra orientadora se pone a cumplir porque lo hace libre y voluntariamente, como lo hizo, por ejemplo, el 17 de octubre. La palabra orientadora a que se refiere Perón consiste en mostrar al hombre o a la mujer la verdad, es decir, convencer a su inteligencia de acuerdo a lo que explicamos anteriormente. Por ejemplo, que nuestra finalidad suprema como proyecto político es buscar y conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por su naturaleza, la voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas, como estas dos, por ejemplo. La tarea de transmisor de la doctrina en esta parte de la persuasión consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificio, que es lo que estoy tratando humildemente de hacer desde hace un mes a esta parte. Una vez que me enteré de que se podía transmitir en directo en Facebook, aquí estoy y voy a seguir estando hasta que las velas no ardan. La tarea del transmisor de la doctrina en esta parte de la persuasión consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificio. En esta forma, la voluntad se sentirá inclinada a aceptar la verdad. Sin embargo, hay que contar con el factor libertad.
es tan libre el hombre o la mujer que aún viendo la verdad puede decidirse por el camino opuesto. ¿Y cuántos lo han hecho? O lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Para evitar esto, en primer lugar, el transmisor de la doctrina, o sea, ¿verdad?, le llama el predicador, presentará la verdad tan clara, tan fundamentada y con tantas razones a favor de su verdad, de su bondad, que los interlocutores se sientan moralmente obligados a aceptarla. Por otra parte, hay que educar la voluntad de los mismos y ejercitarla en el difícil camino de aceptar el bien y rechazar el mal. Esta es tal vez la parte más intrincada de la persuasión. Por eso el general Perón dice en el párrafo citado: es un fenómeno que nunca hemos presenciado en el país. Y hablando del camino de aceptar el bien y rechazar el mal, el otro día mi hijo me mandó de México una cartilla que López Obrador, una cartilla de 30 páginas donde habla de los valores morales, culturales, que deberían tener para realizar el proyecto político que se plantea. Yo creo que deberíamos hacer algo similar. Se acompaña de sentimiento también la persuasión. Por lo demás, las dificultades se hallan algo cuando tenemos en cuenta el tercer factor integrante de la persuasión, que examinaremos brevemente enseguida. El movimiento peronista es un movimiento de corazón, no exclusivamente de pensamiento. Este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina de corazón. Una disciplina de pensamiento o de forma sería aquella que se fundara en concepciones teóricas de la inteligencia. Una disciplina arbitraria sería la que se fundara únicamente en el cumplimiento ciego de la voluntad de una persona la que manda. No es esa la propuesta del peronismo. Una disciplina de corazón, que es la propuesta nuestra, es aquella que, presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende permanente, que es, yo creo, la característica de muchas acciones del peronismo. Y cuando se dice por ahí de que el peronismo es un sentimiento, va por acá la cosa, ¿no? Cuando el transmisor de la doctrina ha conseguido llegar a la intimidad de los afectos del interlocutor, cuando ha conmovido su corazón, entonces puede estar seguro de que también ha colmado los objetivos de la persuasión. Es cierto que en esto, como en todas las artes, interviene ese factor personal del artista que se da por naturaleza y que lo unge como tal. Es el óleo sagrado de Samuel a que hace referencia Perón en algunas oportunidades. Pero también es cierto que hay posibilidad de ejercitarse y perfeccionarse en la difícil técnica de llegar al corazón de los hombres y de las mujeres. Porque todos tenemos un poco de artistas desde que tenemos corazón. Basta con que el nuestro vibre al compás de las ideas, de las inquietudes y de los anhelos de los demás hombres y mujeres para que se pueda realizar ese contacto y transmisión en forma personal, que sintetizan el método humano de Perón. Así estudiado, el método persuasivo merece justificadamente el calificativo de humano, porque es un acto de los hombres y mujeres actuando como tales, en toda la plenitud de su personalidad y con la unidad y la totalidad de sus vivencias humanas, inteligencia, voluntad, corazón, puesto al servicio de una causa política. Y ahora sí empezamos con el texto original de conducción, del método en conducción política. Como ven, hemos dedicado bastante tiempo a estos temas
que me parecían por lo menos muy importantes para la comprensión del método peronista, tanto de concepción como de acción. Nosotros hemos ya considerado en las clases anteriores, decía el general Perón, todo lo referente a los elementos de la conducción, o sea, conductor, cuadros auxiliares y base. Hemos analizado brevemente también las características de la conducción moderna, reemplazar el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una doctrina, una causa, un ideal. Hemos tratado en síntesis todo lo relativo a la doctrina, a la teoría y a la forma de ejecución en la clase anterior, y toda la trilogía de la acción de la conducción misma. Yo quería hoy dedicarme a considerar el método en la conducción. Y lo primero que dice el método es indispensable. Y acá hay una cosa rara o difícil, por lo menos, porque dice, es indudable que siendo la conducción todo un sistema de acción, vayan al final, dice, es indispensable recurrir a un método. Es indudable que siendo la conducción todo un sistema de acción, es indispensable recurrir a un método. Y entre paréntesis de eso, da toda una explicación de lo que es conducción. ¿Por qué utilizó este método del general de definir conducción dentro del método? La verdad que no sé. Pero vamos a analizar la definición que hace Perón de conducción. Porque no es otra cosa, dice, sino un sistema de acción. Es indudable, repetimos lo que dice arriba de todo, es indudable que siendo la conducción todo un sistema de acción, porque no es otra cosa sino un sistema de acción, la conducción no es otra cosa que un sistema de acción que coordina perfectamente la concepción y la acción. O sea que la conducción primero coordina perfectamente la concepción, o sea, la doctrina con la acción. Establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción, que es la doctrina. La doctrina establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción. O sea, la conducción pone, por otro lado, en correspondencia a los elementos directores de la conducción, vale decir, al mismo conductor, con los elementos, con los intermediarios de la conducción, que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organización, y luego con el elemento básico de la conducción, que es el pueblo. Es una definición profunda, difícil para mí por lo menos de memorizar pero perfectamente clara. La conducción es un sistema de acción que coordina concepción y acción. Establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción. La conducción, por otro lado, pone en correspondencia a los elementos de la conducción, que son el conductor, los cuadros auxiliares y el pueblo mismo al cual está dirigida la conducción. Por otro lado, el método hace racional la conducción, el conductor y los filtros intermediarios. El método no solamente tiene por objeto dar racionalidad a la conducción, vale decir, hacer una conducción racional. ¿Se acuerda que hablábamos hace un rato de que usábamos la razón y la intuición? Acá está hablando de, vale decir, hacer una conducción racional, sino también posibilitar que la conducción no pivotee sobre el conductor solamente, para que las fuerzas de la conducción y las antagónicas a ella en su juego de acción y reacción no choquen y accionen en forma directa sobre el conductor, sino que haya filtros intermediarios que, imbuidos de esa conducción mediante el método, puedan destruir las fuerzas de reacción de la conducción misma, en forma tal que éstas no accionen sobre el conductor, sino sobre esos filtros intermediarios que están representados por los agentes de la conducción. Es decir,
los elementos directivos que al servicio de la conducción superior conducen las partes. O sea que el método, además de permitirnos mejorar la conducción, hace de filtro para que los cuadros auxiliares hagan de paragolpe, diríamos de alguna manera, a la conducción. En toda conducción es necesario distinguir dos clases de acciones. Una de acciones que obedecen a la conducción de conjunto, lo que llamaríamos en política conducción estratégica, o sea, la conducción total. Y la otra que llamaríamos la conducción de las partes, es decir, la conducción táctica. Hay que tener en cuenta que para Perón la palabra estrategia como adjetivo, como en este caso la conducción estratégica, como adjetivo se refiere al total, a la conducción total. Y cuando es sustantivo vamos a ver que tiene otro significado. En este sentido, aplicada la conducción a la política, la estrategia busca dominar a los adversarios de conjunto. La estrategia como sustantivo busca dominar a los adversarios de conjunto. Y la conducción táctica prepara el éxito de la conducción estratégica, dominando local y parcialmente en la lucha de las partes. Si la conducción táctica da éxito, prepara el éxito de la conducción estratégica. Esto es indispensable para establecer un método. O sea, como en todos los capítulos, lo que vamos a ver hoy sobre el capítulo de conducción política es lo que hace Perón en todos los capítulos, que es temas generales, introductorios al tema central que vamos a ver la semana, o sea, el miércoles que viene. ¿Cuál es el método de la conducción estratégica y cuál es el método de la conducción táctica? Es exactamente el mismo método. Sobre esto poco nuevo podemos decir. Las acciones de los hombres, de las mujeres, tienen dos orígenes. Uno que nace de la intuición de los hombres y de las mujeres y otro que se afirma en el raciocinio, es decir, en la racional concepción de las cosas. El método intuitivo da una pequeña parte que en la conducción no hay que matar, pero el raciocinio da verdaderamente la base fundamental del método. Uno ve entre los grandes conductores muchas veces hombres y mujeres casi analfabetos que toman resoluciones verdaderamente geniales, impulsados por la intuición que llevan en sí. En el agricultor se da mucho esto. La naturaleza dio a los hombres y mujeres una fuerza para reemplazar la falta de una cultura avanzada que no tienen en razón de no haber hecho una gimnasia intelectual permanente para poner en juego su inteligencia. En cambio, de ello les dio un bastón para andar, que es la intuición. Miren qué imagen bonita que da Perón a la intuición. El método de la intuición y el método del raciocinio. Temas generales anteriores, introductorios a la conducción. Y la intuición, acá sí puse la definición del diccionario, es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Y el raciocinio es un concepto que se vincula a la capacidad de raciocinar y a sus efectos. El verbo raciocinar, por su parte, consiste en la utilización de la razón para producir conocimientos y establecer un juicio. Puede decirse, por tanto, que el raciocinio es una facultad derivada de la razón. Y Perón dice a continuación, en la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio, esta facultad derivada de la razón, que decía la definición.
En la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio, pero sin matar la intuición, porque a menudo el hombre o la mujer no tiene tiempo de recurrir al raciocinio y en ese caso lo salva la intuición. Si tiene tiempo, es mejor que analice su propia intuición por un método racional. En esto consiste todo el método a poner en juego en la conducción. Uno puede distinguir a lo largo de toda la historia hombres y mujeres intuitivos y hombres y mujeres racionalistas, y según las formas y desarrollo, la cantidad y la calidad de los que han conducido, no podría decirse si el mayor número de éxitos está en los intuitivos o en los racionalistas. Pero yo creo que el método ideal, dice Juan Domingo Perón, yo creo que el método ideal es aquel que sin matar el sentido intuitivo de los conductores, consigue someterlos a la comprobación racional del método. Y eso es lo que en pocas palabras me propongo en este momento desarrollar, es decir, cuál es el método de la conducción. Y recién empieza con el método de la conducción. La conducción, hemos dicho, es un arte fácil y todo de ejecución. Así definía Napoleón, según él, la conducción. Y demostró ser un gran conductor tanto en lo militar como en lo político. Si es un arte simple y todo de ejecución, podríamos decir nosotros que se puede conducir sin tener un plan. Vale decir que se puede conducir a base de improvisación. Pero vamos a ver que si sometemos esto a lo que dije primeramente, que la acción de la conducción no es unitaria, sino que se divide en dos grandes acciones, una que mira con lente planar todo el panorama, o sea, el estratégico, sin que pierda ninguna de sus partes, y eso se llama la conducción estratégica, y el otro que mira con lente de concentración cada uno de los panoramas locales para penetrarlo profundamente y resolverlo, o sea, la conducción táctica. Nosotros vemos que la improvisación no puede ser un método completo para la realización de las acciones de la conducción, porque no se puede mirar con un lente de concentración lo mismo que con un lente planar. No es lo mismo la conducción táctica que la conducción estratégica, dice el general Perón. En otras palabras, que la acción de conjunto, que va a un lejano objetivo, no puede conciliarse con la lucha parcial y pequeña de la resolución de un problema inmediato y parcial. El método de los conductores estratégicos y los conductores tácticos. ¿Ven? Sigue hablando de temas generales previos al método de la conducción. Esto es lo que impone el método, y esto es lo que impone no solamente un conductor para el conjunto, sino numerosos conductores para las partes, que conducir las partes es más fácil que conducir el conjunto, ya que necesita uno una visión más limitada. Eso es cierto, pero tanto es indispensable el conductor estratégico sea del conjunto como son indispensables los numerosos conductores tácticos en cada lugar. Es también real que con una gran conducción de conjunto se puede arribar a un éxito, pero este se conquista con la conducción acertada de las partes. O sea que debe existir, como dice él en el capítulo primero, los tres elementos de la conducción: el conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización. Por eso la preocupación de todo el que conduce un conjunto es hacer rápidamente de los conductores que le sirvan en la conducción parcial. Que esto puede realizarse más o menos desordenadamente por un tiempo, es cierto, pero a largo plazo eso no puede llegar a ser la solución permanente. Por eso insisto tanto en la necesidad de la capacitación. Podemos improvisar un ratito, pero no siempre. Y acá va a dar la definición, según él, de el método. Cuando hablamos de método de la conducción, hablamos simplemente del método en general. El método no es solo para la conducción, es para todas las cosas de la vida, como le decía yo al principio.
esto le va a servir para toda la vida y para todas las cosas. Desde que los antiguos se ocuparon de la metafísica y comenzaron el análisis de los métodos para llegar al estudio del método que parte de Descartes hasta nuestros días, el método ha sido siempre el mismo, vale decir, el ejercicio de la inteligencia habituada a la síntesis y al análisis. Ese es el método, que lo vamos a ir viendo despacito y desmenuzadamente. Y a continuación, explicando eso, dice Perón, el hombre o la mujer observa un hecho real, inmediato, objetivo, la realidad, y lo somete después a una de sus operaciones más maravillosas de la inteligencia humana, a ese análisis que desmenuza las partes de la realidad, del hecho, del hecho real, inmediato, objetivo, dice él. A ese análisis que desmenuza las partes, penetra en el fondo y toma la realidad efectiva de los hechos en los hechos mismos, y después de esa operación del análisis pasa finalmente a la síntesis. El análisis no se puede retener en todas sus partes, pero sí sus conclusiones en una ajustada síntesis. Como en todas las cosas de la vida, el hombre y la mujer sabe tanto como recuerda, y el análisis es lo que se pierde. La síntesis se puede retener. Por esa razón, en esta acción reside toda la base del método. El método tiene una premisa, o sea, la realidad de donde partimos, después un análisis de esa realidad y su consecuente síntesis, vale decir que la inteligencia hace el juego en tres acciones. Va de la síntesis al análisis y este vuelve nuevamente a la síntesis. Esto es brevemente la explicación que quiero fijar bien claramente para determinar el método en la conducción. Se ha dicho que en la conducción el éxito depende más del método que de cualquier otra operación que la inteligencia pueda realizar durante la conducción misma, porque los errores cometidos en la percepción del fenómeno, o sea, de la realidad, que da origen a la realización, no pueden corregirse en el desarrollo de todos los acontecimientos posteriores. O sea que si empezamos mal, terminamos peor, como dijo el otro. O, en otras palabras, como dice Martín Fierro, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Esto nos permite trazar en grandes líneas el origen del método en la acción. Es indudable que el método activo, o sea, el método de la acción y de la realización misma, no es lo mismo que el sinnúmero de métodos que pueden existir para la realización de un sinnúmero de conformaciones teóricas o de realizaciones prácticas de otros órdenes que el de la conducción. La conducción requiere su propio método, es decir, asimilar la premisa, el análisis y la síntesis, que es la base del método general al método particular de la conducción. ¿Cuáles son las operaciones a realizar para poner en ejecución un pensamiento que nace de una percepción objetiva y subjetiva y de un fenómeno político y social para llevarlo a un objetivo preconcebido a través de la realización de todo un sistema de acción? Esto es lo más complejo del método. Pero si el método es complejo, señores, no sirve como método. Los métodos han de ser simples y objetivos o dejan de ser métodos. Por esa razón es que quiero llevarlos paulatinamente a través de estas reflexiones a fijar un método objetivo para la acción, es decir, un proceso inteligente a realizar en cada caso y con cada fenómeno para abarcarlo, analizarlo y dar la solución. Es lo que hace el médico. Observa al enfermo, estudia su historia clínica, sus síntomas, su parte fisiológica y su parte psíquica. Después se encierra, hace su propio análisis, consulta todas las pruebas que pueden haber, radiografía, etc. Y al final da su conclusión y dice qué tiene el enfermo y cuál ha de ser el remedio para sanarlo de su enfermedad. El caso que analizamos es exactamente el mismo. Yo creo que es mejor ejemplo que este no hay.
abarca el fenómeno, lo penetra profundamente y después, con todos esos estudios en sus manos, los analiza, lo desmenuza parte por parte, haciendo el análisis de cada cuestión y efecto, y al final de todo dice, muy bien, este es el cuadro sintético, y para llegar a este objetivo que perseguimos, esto es lo que yo tengo que realizar. La conducción es un arte fácil y todo de ejecución. Y el método que nos conduzca ha de ser también un método fácil y todo de ejecución, como vamos a ver en el próximo encuentro. ¿En qué consiste y qué es cada una de las partes del método de la acción? Primeramente, la situación, o sea, la realidad. Segundo, la apreciación de esa situación, el análisis. Tercero, la resolución que surge de ese análisis, que surge de esa apreciación de la situación que hemos contemplado. Vale decir que de la situación y de la apreciación, o sea, del fenómeno y del análisis, fluye lo que hay que hacer. Eso fluye como una cosa natural, como un proceso lógico y sin forzar la inteligencia del que realiza esa operación. El método va de la apreciación del fenómeno a la apreciación de ese fenómeno en su conjunto y en cada una de sus partes. Y de ahí surge una acción que mediante el sistema del análisis puede planificarse perfectamente. Podríamos decir que todo el método de la acción estriba en esto: conocimiento del fenómeno, o sea, de la situación, de la realidad, análisis del fenómeno, o sea, apreciación, y conclusión, o sea, el método de la acción. Siendo la conducción un arte simple y todo de ejecución, al método hay que reducirlo al menor número de operaciones. Es lisa y llanamente un cálculo de posibilidades que se realiza mediante un proceso eliminativo de factores en el cual juegan dos grandes sectores, los favorables y los desfavorables para la acción. ¿Cómo anulo los desfavorables? Alrededor de todo eso gira el método de la conducción. Hay algunos que realizan operaciones complicadísimas para llegar a estos resultados. No se trata aquí, en los fenómenos humanos, de un cálculo actuarial que se pueda hacer con cifras. No se puede aquí realizar un ajustado método de cálculo de posibilidades, porque desgraciadamente todavía no hemos podido representar los factores que juegan dentro del hombre, de la mujer y de su alma por números, cifras y coeficientes. De manera que este análisis ha de realizarse como una operación libre y natural de la inteligencia, con su acción perceptiva y objetiva y con su conclusión subjetiva del fenómeno, que cada uno lo aprecia de acuerdo con su capacidad, su erudición y su intuición, que muchas veces vale tanto como las dos juntas. Y me permito una vez más recordar la profundidad del pensamiento intelectual de Perón. Cuando el tiempo apremia, el mejor método, dice el general, es el intuitivo, cuando manejamos también. Yo he pasado más de 30 años enseñando el método racionalista para la apreciación de la situación, la resolución y los planes de acción. En este tiempo he aprendido una cosa muy útil, y es lo siguiente: que después de batallar mucho tiempo con los alumnos para enseñarles a prescindir del preconcepto en la apreciación y resolución, del preconcepto en la apreciación y la resolución de las cosas, no hemos conseguido todavía los racionalistas matar la intuición de los hombres y mujeres. Y cuando se les da un problema y se les dice que haga la apreciación y que prepare un plan de acción, generalmente el hombre y la mujer va con una resolución preconcebida, es decir, toma la resolución antes de apreciarla. Y es el subconsciente del individuo trabajando mediante la intuición el que lo va llevando en esa dirección. Algunas veces cometen gravísimos errores, pero en otras salen soluciones verdaderamente geniales, porque es una fuerza que no podríamos explicar. Tiene algo de divino, algo de extraordinario. Por eso he dicho que a pesar del método, el racionalismo puede ser una gran ayuda,
pero va a ser mayor si uno no mata en el individuo el sentido natural de la intuición, que suele ser generalmente el que da la gran dirección de marcha en todas las resoluciones. Por último, en el aspecto de la conducción, que yo no quisiera influenciar a nadie en contra de su propia intuición. Yo me inclino más al racionalismo en la realización de las cosas, pero a eso me han llevado el tiempo y el ejercicio. Pero no quisiera matar nunca en los hombres y mujeres que han de conducir algún día ese sentido extraordinario de la intuición, que suele ser superior muchas veces a todos los métodos y a todos los racionalismos, y que en las compañeras y en las mujeres en general parece más desarrollado. Con esto concluimos por hoy la primera parte de conducción, y en la próxima vez vamos a ver el método en sí, o sea, la situación, la apreciación de la situación, la resolución, el plan de acción, las disposiciones, la ejecución y el control. Como ven, estamos ante un complejo, no complicado, sino complejo sistema que nos propone Perón, con la profundidad de su pensamiento intelectual, que nosotros deberíamos seguramente estudiar para poder entender esto con mayor precisión. Uno lo puede, con toda la buena voluntad, transmitir de la mejor manera al alcance de uno, pero esto requiere análisis, como dice él, estudio, penetración, charla con amigos, con compañeros, con alguien que sepa más del tema, o no. Y vuelvo a insistir la necesidad de que, sobre todo los militantes, los compañeros y compañeras militantes, invito a que hagan lo mismo que estoy haciendo yo en sus unidades básicas, en sus centros culturales, donde puedan y quieran, agarran un cañón, un proyector, proyectan esto en una pared blanca, lo leen, lo discuten con los compañeros y transmiten nuestra doctrina una vez más. En mi página están todos los textos, están en PDF que pueden bajar perfectamente y proyectarlos para transmitirlo a todos los compañeros. Será hasta el miércoles que viene. Gracias por estar ahí, gracias por participar. Lo hago con la mejor buena voluntad, tratando de aportar a las compañeras y compañeros que tengan interés en estas cosas, estos temas que para mí son de capital importancia. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de todo el país y ojalá de la América Grande.